Bueno, compañeros, compañeras, volvemos con un nuevo bloque de los días más felices, acá desde nuestra querida casa y el querido Salón Felipe Vallese, desde la Confederación General del Trabajo. Estamos teniendo una jornada histórica en términos de convocatoria, de participación, en términos de la coyuntura que nos convoca también. Y queremos abrir este bloque desarrollando algo que nos parece crucial en la lucha por la significación, en la lucha por la escritura de la historia, por la reivindicación de nuestra historia como movimiento obrero, que es la relación de Perón con la prensa, con el gremio de prensa, y empezar a ahondar en la importancia que tiene, ¿no?, la cultura dentro del movimiento obrero organizado, no solamente en términos de un movimiento obrero pasivo desde el consumo, ¿sí?, y el acceso a la cultura, sino también desde un trabajador que produce cultura, que cuenta su historia. Muchas veces nos pasa que las clases populares son contadas a través de fuentes de segunda mano, muchas veces la progresía, la burguesía, los medios de producción tradicionales nos cuentan historias sobre las clases populares o que hablan a través de las clases populares que en realidad transitan en la dicotomía y en ese vaivén entre la romantización y la estigmatización de las clases populares y creemos sumamente importante poder empezar a reivindicar, ¿sí?, a la clase trabajadora como productora de la cultura. Nosotros en los días más felices tomamos esta bandera, tratamos de llevarla adelante a través de una de las formas de transmisión de la cultura, que es la literatura. Para eso me está acompañando mi compañero Ale Franco de Esbatos. Ale, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás, Uri, querido? La verdad que hermoso este lugar, hermoso programa, hoy en un día histórico por la conmemoración del paso de la inmortalidad de nuestro líder eterno. Y sí, nosotros en los días más felices le dedicamos un espacio a la cultura, pero sobre todo a la literatura, ¿no? Porque en la columna esta que llamamos Alpargatas sí y libros también, venimos a destruir un imaginario de las grandes élites, ¿no?, de los grandes creadores de conocimiento de nuestra patria, donde nos dicen que nosotros los trabajadores, que los humildes, que la persona de a pie no puede esborzar cultura, ni literatura, ni leer, ¿no?, que los trabajadores tenemos que solamente enfocarnos en trabajar y llegar a fin de mes, ¿no? Como que ahí está cancelado nuestro hambre de futuro, ¿no? Sí, es como una vuelta a la antigüedad en Total. Que ciertas personas tenían acceso a ciertos privilegios, ¿no? Totalmente, y en esa enclave, ¿no?, de estas élites contándonos y contándose, es que Perón viene, ¿no?, irrumpe. La Argentina, como ya nos dieron material de sobra los compañeros, irrumpe en el seno de una sociedad totalmente agachada, ¿no?, precaria, con sueldo miserable, una forma de vivir miserable por lo que era la patria, ¿no?, por, digamos, el granero del mundo y nuestros sectores populares y nuestros trabajadores por abajo de la línea de la pobreza. Y ahí es donde, ¿no?, Scalabrini en la década del 30, que quizás, ¿no?, todo el movimiento que da Scalabrini hacia develar esa parte nefasta de nuestra historia argentina, también lo da Perón desde el GO, leyéndolo. Y cuando Scalabrini en el 31 escribe El hombre que está solo y espera, detalla aún, ¿no?, un asombro, ¿no?, como un vaciamiento de esa cuestión de qué carajo espero, ¿no? Esta cuestión, espero algo, sé que hay algo, pero no sé qué es. Y va a ser el 17 de octubre donde va a ver Scalabrini, ¿no?, el subsuelo de la patria sublevada, y dice, che, loco, lo que estaba esperando el hombre que estaba solo era esto.
era esto, era los trabajadores yendo a buscar a su líder, era los trabajadores empoderándose en la historia y construyendo también su cultura, ¿no? Digamos, recuperar esta cultura que para las élites fue siempre lo vago, ¿no? Lo miserable, lo ruin. Bueno, el peronismo lo recupera como parte de la historia, de decir, tenés que contar tu historia. El pueblo cuenta su historia a partir del peronismo, a partir de la universidad, pero sobre todo a partir de los hechos que tienen al trabajador como protagonista de la historia y de la cultura. En lo que, digamos, Perón es el gran pensador argentino, Perón es el gran pensador de Occidente. Deja libro, la comunidad organizada, manual de conducción, proyecto para armar. Son cosas que no es común verlas en un libro de texto, ¿no? Digamos, Perón escribe el devenir de la Argentina y cómo hacer para llevar a cabo la libertad del pueblo, que no es otra cosa que lo que quiere el pueblo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Digamos, tuvimos la historia donde muchos interpretaban al pueblo y hacían, ¿no? Decían que el pueblo quería algo, cuando en realidad el pueblo quería otra cosa. Bueno, eso nos dio el peronismo, y yo creo que esa conciencia marechal tiene una frase muy linda que dice: un sabor eterno se nos ha prometido y el alma lo recuerda, ¿no? Hay un sabor ahí, hay un, como diría Fabio, un olor que el peronismo y que el pueblo recuerda que fue feliz, y lo esperamos y lo construimos. Y en esa enclave, ¿qué te parece si damos la presentación con las compañeras para traer al libro donde señalan uno de los tantos derechos que el peronismo le dio a los trabajadores de esta patria? Sí, en el marco de esa recuperación de la cultura como capital político y la puesta en manos de los sectores trabajadores, nosotros también desarrollamos desde nuestro humilde espacio una columna que se llama Alpargatas sí, libros también. Y vamos a aprovechar para invitar que suban al escenario y que se sumen al programa a Carla Baudenzi, secretaria adjunta de CIPREVA y secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, primera secretaria mujer en la historia del gremio, y Julia Rosenberg, historiadora y docente y miembro de un movimiento de divulgación del peronismo que la verdad que nos está ayudando a ver por qué lado vamos, por dónde enmarcamos la comunicación y cómo hacemos frente a este nuevo escenario político-cultural en el cual estamos inmersos. Carla, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Un aplauso para Carla, por invitarnos. Bienvenida, Julia. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Carla, comenzamos con vos. La idea era que podamos compartir este espacio y que nos cuenten ustedes sobre la presentación del libro, Perón y el gremio de prensa, que llevan adelante a través de CIPREVA y a través de FATPREN, y es una reivindicación de este proceso de lucha, de consecución, ¿sí? Y de puesta en manos de la CGT por algún medio que ha ido en contra de los intereses nacionales, y como decía Perón, libertad de prensa sí, traición a la patria no, ¿no? Bueno, primero déjame agradecer en primer lugar, a Sebastián y a todos los compañeros de la juventud, a Héctor, a Pablo, a Carlos, y en nombre de ellos a todo el Consejo Directivo de la CGT. La verdad que la propuesta que llevaron adelante es muy interesante, volver a sentarnos acá y poder recrear esto. Bueno, el libro para nosotros es muy importante en el gremio de prensa porque hasta ahora nadie había escrito sobre la importancia de Perón en nuestro gremio de prensa. Y yo voy a relatar dos de los hechos muy importantes que me gustaría traer acá, y el otro seguramente Julia lo va a hacer como grandes momentos en los cuales Perón tiene un rol importante en la relación con el gremio de prensa. En primer lugar, que en la Secretaría de Trabajo, el 25 de marzo de 1944, por lo tanto se cumplen 80 años de la sanción del Estatuto del Periodista Profesional. Es el estatuto que viene a traer derechos a los trabajadores y trabajadoras de prensa, a los y las periodistas, y también
unos años después a los empleados administrativos de empresas periodísticas que son quienes están en publicidad, expedición, en distintas áreas que también hacen al trabajo de los y las periodistas. ¿Cuál es la importancia de esto? Viene a traer derechos que al día de hoy están vigentes a través de una ley nacional que es la 12.908, que la sanciona luego en el 46, pero este estatuto trae, y me gustaría, si me permiten, voy a leer un fragmento de lo que dijo Perón en uno de los congresos de la Federación de Periodistas. Hoy a mí me toca conducir la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa de la Argentina, y en ese momento teníamos la Federación Argentina de Periodistas, y en ese congreso, Perón, cuando finalmente sanciona el estatuto, dice: el panorama social que ofrecía la prensa mostraba el contraste tremendo entre algunas empresas demasiado ricas con periodistas demasiado pobres. El estándar de sueldos que percibían los hombres que habían forjado la grandeza de nuestros diarios, dejando día a día jirones de su espíritu inquieto, de su juventud y de su propia vida en el torrente del papel impreso que crecía rumorosamente como una marea, no llegaba ni siquiera el que el Estado para sus servidores más modestos. Y el Estado no pudo permanecer indiferente ante el drama de estos miles de trabajadores intelectuales olvidados. Teníamos no solo el deber, sino también el derecho de exigir para ellos una retribución decorosa, ya que año tras año salen del erario público con destino a las cajas de las empresas periodísticas millones de pesos en conceptos de publicidad oficial y se otorgan franquicias o se cancelan derechos aduaneros en un verdadero subsidio estatal que no podía ser exclusivo beneficio patronal, sino de todos los contribuyentes, sino de todos los que contribuyen con su esfuerzo fecundo el engrandecimiento de nuestra prensa. El Estado no hizo otra cosa que exigir una distribución racional de lo que se daba generosamente, ajustándola a la realidad de unos balances que demostraban el grado ya exacto de prosperidad de cada una de las empresas periodísticas. Hemos alejado el fantasma de la inestabilidad que flotaba sombríamente sobre los hogares de los periodistas, poniendo freno a los despidos arbitrarios. Hemos concedido derechos e impuesto deberes cuyo cumplimiento exigiremos con la inflexibilidad tanto a patrones como a empleados. Hay que acostumbrarse definitivamente a esta idea. El Estatuto Profesional del Periodista debe cumplirse íntegramente porque ni la astucia, ni las amenazas, ni las influencias impedirán la vigencia de esta conquista, ni la sanción contra quienes intenten violarla. ¿Por qué leo esto? Porque tiene gran vigencia a la situación que atravesan los compañeros y compañeras hoy en las redacciones. Tenemos nuevamente, o seguimos con compañeros y compañeras con salarios debajo de la canasta básica, de pobreza, y realmente demuestra cómo la presencia del Estado para sancionar este estatuto fue fundamental para garantizar esos derechos, derechos que hoy están vigentes, como la jornada reducida, como tener una indemnización distinta para los trabajadores de prensa que eran despedidos por no pensar como pensaban los dueños de los medios de comunicación. Ese fue uno de los la principal relación y la principal caracterización que nosotros tenemos en el gremio de prensa como el principal derecho, que es nuestro estatuto y esta ley. Pero otro fue, y lo sigue siendo, la creación de la agencia TELAM, que se creó en el año 1945 y que hoy estamos resistiendo los trabajadores y trabajadoras. Llegamos 120 días de lucha, porque justamente la creación de esa agencia era para contrarrestar la información que venía de las agencias internacionales, porque lo que venía a disputar por Perón
era que los argentinos y las argentinas debíamos informarnos a través de los medios de nuestra patria, a través de lo que era interés público para los argentinos y argentinas. Hoy esa agencia está atacada por este gobierno de Javier Milei. Estamos hace 120 días acampando ahí y somos la semilla de esa reconstrucción. Hace unos días salió un tuit del vocero presidencial, Manuel Adorni, que decía: Telam ya no está como la conocieron. Eso quiere decir que Telam sigue existiendo. Eso quiere decir que los trabajadores y trabajadoras que estamos resistiendo vamos a continuar con nuestro laburo y eso es lo que vamos a seguir pidiendo, poder entrar a trabajar y defender Telam, la agencia de noticias y publicidad tal cual la conocimos. Déjenme decir una cosita más sobre esto. Tenemos tiempo. Y que tiene que ver con que no es casual que este gobierno, que este presidente que dijo que es un topo que viene a destruir el Estado, intente atacar el simbolismo más grande. Telam la creó Perón, por eso quieren cambiarle el nombre, por eso quieren cambiar ese sentido simbólico. Acá no hay una problemática económica, hay algo que no entienden y es el rol social que tienen los medios públicos en nuestro país. Así que lo que vamos a seguir sosteniendo y lo que vamos a seguir diciendo es que mientras haya trabajadores y trabajadoras que vuelvan a ingresar a su lugar de trabajo, la bandera de Telam va a seguir bien alto. Telam no se va a cerrar porque nosotros vamos a garantizar que el día de mañana, cuando venga un gobierno que quiera que el Estado esté presente, que quiera que los trabajadores y trabajadoras y el pueblo argentino siga informado, va a volver a recuperar Telam y va a volver a recuperar su nombre tal cual lo conocíamos. Bueno, mucha fuerza a los compañeros. Y en esta enclave, yo le quería preguntar a Julia, que la tenemos, es un gustazo, en esto de los medios públicos, en esto de la importancia de construir un relato también, para vos, ¿qué elementos en el peronismo se construye el relato? Bueno, primero agradecer la invitación y la oportunidad de estar acá. No es joda estar en este salón y estar hablando acá, ¿no? O sea, la imagen que tengo es a Perón hablando de acá, entonces es un poco fuerte. Así que muchísimas gracias por la invitación y es un honor realmente para mí estar en esta jornada. A mí en este libro en particular me tocó escribir, me invitaron los compañeros a escribir un artículo sobre la expropiación del diario La Prensa, ¿no? Que el diario La Prensa existe desde fin del siglo XIX en la Argentina, con una tradición liberal conservadora, vamos a decirlo de esta manera, siempre opositora a los gobiernos populares, de Irigoyen, ¿no? Y que claro, cuando llega el peronismo tiene enfrentamientos muy fuertes con el gobierno, ¿no? Y está esta expropiación que sucede en el año 1951 y que siempre por la historia fue narrado como una señal más del autoritarismo del régimen peronista, ¿no? Con esas palabras. Y bueno, como decimos, siempre el presente es el que nos habilita a hacerle preguntas nuevas al pasado, ¿no? Y evidentemente estamos en un presente donde el peronismo está en un momento de derrota y esa derrota moviliza cosas, ¿no? De derrota y de resistencia, ¿no? Al mismo tiempo. Es un buen momento para repensar qué pasó con el diario La Prensa y esa expropiación, ¿no? Bajo algunas ideas, primero cuando se repasan esos hechos, lo que se ve es lo que hizo el peronismo fue, no solamente por el caso del diario La Prensa, un poco también por lo que contaba Carla antes y otros casos, ¿no? Pero desnudar los intereses de los grandes medios de comunicación, ¿no? Desnaturalizar esa idea de que lo que dice el diario, poder cuestionarlo, poder tener un vínculo crítico con lo que pasa en los medios de comunicación. Bueno, ahí hay una intervención muy fuerte sobre el diario La Prensa y su vínculo además con el capital norteamericano, ¿no? Y además hace algo más el gobierno, ¿no? Primero que la expropiación pasa por el Congreso, es aprobado por el Congreso, hay todo
un proceso institucional, legal, para esa expropiación. Tenían los números un poco complicados los compañeros del Diario de la Prensa. Y lo que hace Perón, además de expropiarlo, es después, el 1 de mayo del año 1951, anunciar que ese diario expropiado va a pasar a estar en manos de la CGT. ¿No? Y quien sigue la gestión del diario entre el año 1951 y 1955 es la CGT, con una experiencia increíble el Diario de la Prensa en esos años, increíble, el suplemento cultural especialmente, escriben en esto que decías vos, ¿no? El peronismo no tuvo cultura, el peronismo... Escribió Marechal también, por ¿no? ejemplo, Ahí claro, Castelnuovo también. Totalmente, sí, muchísimos. Sí, abren una sección, CGT cuando pasa a manos de CGT, la prensa se incluye, lo pusiste vos en el libro, una sección de gremiales. Totalmente. Para empezar a contar también cuál es la realidad de los gremios, cuáles son los trabajos que se vienen llevando adelante, y un suplemento de cultura, que bien lo decís en el libro también, que es, bueno, vamos a poner en manos de la clase trabajadora la cultura en sí mismo, la lucha por el sentido común, ese componente que a veces se presenta como ahistórico, el sentido común, como bueno, en defensa del sentido común se han hecho muchas barbaridades a lo largo de la historia y muchas veces nos resguardamos detrás de eso y decimos, no, esto es sentido común. Bueno, tengamos cuidado porque el sentido común muchas veces es acrítico, es asistemático, es contradictorio. Sí. Entonces, bueno, detrás del sentido común se esconden varias cosas, como detrás del pedido de la libertad de prensa que llevaba adelante precisamente la prensa, se escondía la libertad de empresa. Totalmente. Eso lo dice John William Cook incluso en su discurso, en su intervención en el Congreso, ¿no? Que es de los que más defiende este proyecto de ley. Pero además también una disputa alrededor de quiénes son, a ver, esta frase que ustedes toman en el programa, ¿no? Alpargatas y libros no. Claro, el 17 de octubre se hace... Libros también. Claro, el 17 de octubre se hace con una impugnación a la cultura, de lo que había sido la cultura letrada en la Argentina, ¿no? Quienes leían libros, quienes cursaban una carrera universitaria, que eran los Victoria Ocampo, ¿no? Era Borges, era la revista Sur. Bueno, el 17 de octubre habilita a que haya otros libros. La razón de mi vida, un libro escrito por una mujer que no terminó el primario, ¿no? Digo, se habilita una serie de cultura letrada. Lo que viene a decir el Diario de la Prensa es que los trabajadores y las trabajadoras organizadas son también quienes pueden aportar a esa cultura letrada, ¿no? Y son quienes tienen un conocimiento y un saber que es necesario para el pueblo. Sí, desde ese lado es revolucionario, sí, digamos. Claro. Un cambio de paradigma en manos de quién está la producción de sentido. Total. Creo que la lucha iba por ahí. Total. Perdón, que incluso también viene de la disputa esta de la inteligencia, ¿no? De Scalabrini, de Jaureche, ¿no? Hay una línea ahí de pensamiento que pasó algo, bueno, con Marechal mismo, ¿no? Después del 55, que es borrado el poeta de puesto. Un tipo que tiene el canon literario, porque escribe, no sé, Adán Buenos Aires, que es la Divina Comedia Nacional. Es decir, que ese sentido común, esa verdad o eso letrado, poco importa si sos peronista, digamos, para el enemigo. Claro. ¿No? Y después el tema de la palabra la expropiación, ¿no? Porque efectivamente hay un libro que presentamos hace un tiempo acá, que se llama Organizar, Imaginar, del compañero Adriano Peirone de Rosario, que él trabaja con una iniciativa, que es una iniciativa que tiene el gobierno en diciembre del 51, que se llama Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Hermoso título, ¿no? Hermoso título. ¿De qué se trata? Convoca al pueblo, a las organizaciones del pueblo, a que escriban cartas al gobierno con ideas, iniciativas para el segundo plan quinquenal, para incorporar el segundo plan quinquenal. Se reciben 100.000 cartas, que además no son cartas a título personal, sino que hay organizaciones detrás de cada carta, con lo cual es muy masiva la convocatoria. Una convocatoria a la escritura popular, ¿no? A la escritura popular de un Estado que escucha, ¿no? Un Estado que escucha al pueblo, lo que el pueblo quiere, y además cada una de estas cartas tuvo su respuesta. Bueno, genial iniciativa. Lo que me interesa es que Adriano, que trabajó con el fondo que se encuentra en el Archivo General de la Nación de estas cartas, que se encontraron hace poco, se creían perdidas, él dice, yo encontré que una gran mayoría de estas cartas, de la gente que escribía pidiendo cosas, lo que se pedían eran expropiaciones. Expropiar el baldío que está del otro lado para armar, no sé qué, no, gente que pedía que el Estado expropie. Y está buenísimo porque lo que se pregunta acá a Peirone es cómo es posible que en el pueblo argentino haya estado tan instalada la palabra expropiación, tan instalada la idea de que hay un Estado que expropia a favor del pueblo. Bueno, porque efectivamente eso sucedió.
A partir de 1946 en la Argentina hay una serie de nacionalizaciones, expropiaciones que sucedieron a lo largo y a lo ancho del país, que hicieron que el imaginario del pueblo exija todavía un poco más al Estado, ¿no? En un momento de crisis, que con el segundo plan quinquenal y demás, la salida de la crisis para el pueblo argentino tenía que ser radicalizando esa vía, ¿no? No moderando, bueno, tranquilos, ¿no? Sino más expropiaciones, ¿no? Y de alguna manera me parece que la expropiación del diario La Prensa entra dentro de esto, ¿no? Un Estado, un gobierno y un movimiento político que cuestiona la propiedad privada, ¿no? Que está cuestionando el corazón del capitalismo, si se quiere, en algún punto, ¿no? Perdón, una cosita más. Y eso se ve muy bien también en la reforma de la Constitución del 49, con el artículo de la función social de la propiedad privada, ¿no? Me parece que eso es como la clave de que haya estado tan impregnado en el pueblo argentino la posibilidad de una expropiación. No, eso, precisamente lo de la Constitución del 49, digo, ¿no? Cuando es siempre en función de la sociedad, ¿no? Esta ruptura epistémica en el capitalismo, donde la propiedad privada está por sobre lo comunitario. Acá lo comunitario está por sobre la propiedad privada, y de eso digamos, es lo que es el pueblo. No es que está contramano, ¿no? Después hubo todos los mecanismos para ocultar al peronismo de la sociedad. Fue eso, ¿no? Como de no, era un tirano. Y claro, sí. Y para mí está buenísimo también como en insisto, ¿no? En este presente tan complejo para nuestro pueblo y para el peronismo, ¿qué memorias del peronismo reactivar? ¿No? O sea, ¿qué memorias de este Perón, que hoy se cumple 50 años de su muerte, sirve a reactivar en este presente? Bueno, sin duda, cuando pensamos en todo lo que aborda este libro, en la expropiación del diario de La Prensa, nos encontramos con un peronismo que fue valiente, ¿no? Un peronismo que mostró los dientes, un peronismo que fue ofensivo, un peronismo que no le temía la conflictividad, por el contrario, ¿no? La enfrentaba, la conducía. Me parece que ahí hay como joyas, gemas, ¿no? Del pasado del peronismo, que cuando uno lo abre y se encuentra con eso, dice, wow, ¿no? Defendiendo en el Congreso por qué hay que expropiar un diario. Hoy tendríamos miedo siquiera de plantear esto, ¿no? Sí, en paralelo con que los únicos privilegiados son los niños, ¿no? Entonces hubo un paralelo de muchas cosas, todas a la vez, en función de la felicidad del pueblo, que no es un eslogan, ¿no? No. Esta cuestión de la felicidad del pueblo, que es la felicidad del pueblo, ¿no? Y es poner la oreja en el pueblo, que el pueblo sabe cómo ser feliz, ¿no? Lo que faltaba quizá era instrumentalizarlo, claro, ¿no? Claro. Déjame retomar esto que vos decías de la función social que tiene la libertad de empresa, la propiedad privada, siempre que tiene que ser un marco de comunidad, digamos. Yo quiero citar, lo escribís vos, te he robado bastante, pero es destacable. Perón empieza a escribir bajo un seudónimo, Descartes, en el diario Democracia. Esto de retomar viejos conceptos, que en realidad el peronismo ha sido tan filosófico que es casi imposible seguir esa línea y abarcar todas esas luchas. Perón hablaba ya de libertad. ¿Sí? Él escribe el 3 de febrero de 1951, lo voy a leer brevemente, con el título de La libertad, y decía esto: el imperialismo no se basa ciertamente en el respeto a la libertad de los pueblos ni de los hombres. Cualquiera de sus formas, sean políticas o económicas, son sistemas de esclavitud. Por eso resulta un escarnio que repugna al espíritu cuando los imperialismos simulan la defensa de la libertad individual mientras se dedican a ejercer la esclavitud colectiva. Entiendo, decía Perón, entiendo que hay dos clases de libertad. La libertad de las naciones, basada en la libre determinación de los pueblos, en la soberanía política y en la independencia económica, y la libertad del hombre, consistente en el respeto de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Hay pues, una libertad esencial, la colectiva, y otra que es su consecuencia, la individual. Ello es indiscutible desde que nadie puede presuponer hombres libres en una nación esclava. Hoy Axel en San Vicente leyó la misma cita textual. Mirá. Sí. Wow. Tendría que estar... Que cite el libro. Sí, claro. Bueno, nosotros... Pero en serio leyó exactamente la misma cita. Wow. Y pasa un poco por ahí, ¿no? ¿Qué es la libertad si no es en comunidad? Total. Desde una estructura colectiva. Sí, es que es la propuesta de la comunidad organizada también, ¿no? Contra la idea de que el peronismo no tiene ningún discurso de la libertad, ¿no? Que de pronto aparecieron estos libertarios y nos quedamos sin nada que decir. No, el peronismo tiene mucho para pensar y tiene mucho para proponer sobre la libertad. La comunidad organizada es la pregunta por la libertad.
cómo hacer para que el individuo no pierda la libertad en la comunidad y a la vez que la comunidad no pierda la libertad frente al Bueno, él individuo. decía que la única libertad individual que tiene el hombre es la de morirse de hambre, Claro, ¿no? claro. Que ahora está tan en boga y se reivindica ese derecho y es como, bueno, uno es libre de morirse si se quiere, ¿no? Sí, incluso el peronismo puso la revolución justicialista es la libertad en un punto. El problema fue cómo después ese concepto lo dejamos escapar y hay que recuperar. Epa. Sí. Es que hablar de libertad sin hablar de igualdad de condiciones me parece que hay un problema muy grande y no es lo que plantea claramente este proyecto de gobierno que habla de la libertad, de una libertad para unos pocos, sino no en igualdad, no con justicia social. Me parece que ahí hay algo que hace ruido desde cualquier punto de vista que uno lo analice. Totalmente. En ese sentido, también nos preguntamos nosotros y nosotras, desde la juventud, desde los espacios que habitamos, los medios de comunicación que nos toca llevar adelante en esta etapa, ¿cuáles son las deudas, ¿no?, que tiene el peronismo fuera de los gobiernos de Perón con la libertad de prensa? Bueno, hay no solamente el gobierno de Perón tuvo un rol importante con la prensa, creo que la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual que se llevó adelante en el gobierno de Cristina fue importante en materia de discutir transversalmente un montón de cuestiones que hacen a lo que hoy vemos, que es la concentración mediática y en poner un poco en jaque lo que decía Julia, esto de demostrar lo que Perón también había intentado demostrar, que era que los empresarios de medios tienen una intencionalidad muy marcada y que está bien que haya medios, nosotros lo decimos siempre, medios con un lucro, que tengan una intencionalidad, que esté marcado, pero que la sociedad sepa que lo que está leyendo ahí tiene una intencionalidad. Y por eso tienen que existir también medios públicos y tienen que existir medios comunitarios. ¿Qué nos falta en eso? Que esa ley de servicio de comunicación audiovisual, el macrismo se encargó de destruirla. Tenemos un debate y una discusión por delante, digamos, para mejorar todo eso. Otra es la discusión que yo ponía la cita de Perón, donde hablaba de que el Estado, de alguna manera, a través de la pauta publicitaria, financia muchísimos medios de comunicación y que también eso tiene que tener un relato de una distribución plural, equitativa, federal. Esa es una discusión que todavía en la democracia nos la debemos, que es esa distribución que pueda servir para pluralizar las voces, para democratizar y para garantizar una libertad de expresión plena con también trabajadores y trabajadoras en condiciones dignas, ¿no? ¿Ale? No, a Julia, para seguir de esta cuestión de la revolución justicialista con la libertad, ¿cómo ves esta cuestión del 55? ¿No? Digo, porque nosotros, ya lo decían los compañeros antes, la historia del peronismo fue muy tumultuosa después y la inauguración de la violencia política atroz, que fue el 55, marca como una, digamos, lucha y vuelve y la resistencia. ¿Cómo lo ves en esta cuestión de la resistencia desde la prensa o desde, ¿no?, desde los propios compañeros? A ver, sí, efectivamente me parece que el 55 es como una marca indeleble, ¿no? Es indeleble, también porque es el primer momento del antiperonismo en el poder, ¿no? Como tal, como antiperonismo. Y claro, hay una cosa muy torpe en ese ejercicio que hacen de la política, ¿no? En su propio intento de querer desperonizar al país como si bastara con no mencionarlos para que eso desaparezca del pueblo argentino, ¿no? Sí, lo que ya sabemos, me parece, ¿no? Respecto de la cultura letrada, sabemos, ¿no?, que a partir de entonces empieza a ver que las generaciones más chicas que venían de familias gorilas de pronto empiezan a, Walsh, digo, hay como una cantidad ahí de periodistas, escritores, intelectuales que hacen como un vuelco del antiperonismo al peronismo en esos años, ¿no? Me parece que ahí es, para traerlo un poco más para acá también, ¿no? Me parece que hay
a ver, lo digo de esta manera, si estamos hablando de 70, 80 años de peronismo, me parece que también hay que hablar de 70, 80 años de antiperonismo, ¿no? Y me parece que ahí hay una línea, por más que cambien las formas, las pieles, los colores, hay un componente, lo decía Daer antes, ¿no? Hay dos fechas que marcan el siglo XX, que es el 17 de octubre y el 24 de marzo del 76, y efectivamente todavía estamos, lo diría de la siguiente manera, todavía estamos bajo los intentos de desestructurar la sociedad que tiene lugar a partir del 7 de octubre del 45, ¿no? Por supuesto, 24 de marzo del 76 es como una estocada fatal, ¿no? Pero todavía se resiste a morir esa sociedad que dio lugar al peronismo. Hay un ¿no? recuerdo de las chimeneas todavía. Sí, recuerdo y esto, ¿no? Sindicatos y organización popular y leyes, ¿no? Que todavía no han podido del todo pasar por alto. Pero digo, efectivamente, lo que estamos viendo es una nueva avanzada del capital contra el trabajo, ¿no? Del capital contra la sociedad estructurada, organizada que dejó el peronismo. Por supuesto, venimos de muchas derrotas de eso, ¿no? El 76 es una, los 90 fueron otras, el macrismo fue otra. Bueno, también la pregunta ahí, y me parece que un poco en las mesas anteriores estuvo sobrevolando, pero que también es muy fuerte, ¿qué pasa con el resto de la población que no forma parte de organizaciones populares hoy por hoy y que tiene formas de trabajo hiperflexibilizadas y que no encuentra representación? Me parece que ahí, para el peronismo, hay una pregunta, hay un tema para pensar, para trabajar, y que no estamos sabiendo qué se hace con eso, ¿no? Porque además todo parecería indicar que eso se va a profundizar. Entonces me parece que ahí hay como una serie de preguntas, deudas, problemas que tenemos políticos a futuro, más allá de lo electoral, ¿no? Más allá de cómo los lugares en la lista, cómo se resuelve el 27, que sin duda se tiene que ganar, pero quiero decir, me parece que hay un problema político más de fondo, que es qué pasa con esos compatriotas que hoy por hoy no tienen canales de representación, no tienen quien luche por sus derechos, no tienen quien pelee por su situación laboral, ¿no? Me parece que ahí, en algo muy nuevo que ha dejado este capitalismo de plataformas, todavía no estamos teniendo ni siquiera niveles, instancias de discusión fuertes sobre eso, ¿no? Me parece que ahí tenemos todavía una deuda, y que el peronismo históricamente es quien representa a esos sectores, ¿no? Entonces, nos corresponde darnos esa discusión, me parece, ¿no? Sí, en relación a esto que vos mencionás... Me fui por otro lado, perdón. No, está bien, es que en realidad también nosotros queríamos cerrar, la idea de cerrar el bloque un poco por ese lado, y no sin antes agradecerles por haber venido, por su tiempo, la predisposición de siempre. Gracias. Carla, por todo el apoyo, por todo el trabajo. Agustín Lecky nos acompaña también, secretario general de CIPREVA. Pido un aplauso para él también, que iba a estar en primera instancia con nosotros, pero sigue estando presente, haciéndonos el aguante con toda la parte técnica y profesional y aportándonos todo el conocimiento de los trabajadores profesionales del sindicato, sin los cuales no hubiera sido posible esto. Abrir un poco, que vos decís muchas veces terminamos con más dudas y deudas que conclusiones, y muchas veces eso es un camino y una apertura para poder seguir trabajando, ¿sí? Que es algo que tenemos que hacer constantemente. Es una pregunta para las dos. ¿Cuáles son los desafíos, no solo en el sindicato de prensa, sino desde la comunicación que nosotros llevamos adelante desde el peronismo? ¿Cómo podemos interpelar no solo a las juventudes, que es algo que nosotros nos preguntamos, sino también al resto de la sociedad, al resto de los sectores que no forman parte tal vez de nuestras conquistas, ¿sí? y a los cuales necesitamos también para poder seguir haciendo política, y bueno, que este tipo de anomalías como las que tenemos hoy de primer mandatario no sigan llegando a esos lugares, ¿no? Yo creo que más allá de todo lo que tenemos que construir, en primer lugar en esta etapa es lo que estamos haciendo. Me parece que el movimiento obrero organizado está ocupando un rol importantísimo en ser oposición a este gobierno que viene a atacarnos directamente. Creo que lo que nos tenemos que volver a animar, si se me permite decirlo así, es a ser disruptivos, a poner otra vez ciertas palabras en nuestro vocabulario y a no sentir que con eso estamos desestabilizando o estamos generando
condiciones. Lo único que estamos haciendo es poner un poco más de igualdad, un poco más de justicia. Y también me parece que tenemos que, frente a la apatía, frente al individualismo, tenemos que demostrar que la lucha y la salida colectiva sigue siendo el camino. Es la identidad, es lo que tenemos dentro de nuestro ADN, lo decían en el panel anterior, o ya no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero está ahí esa identidad de lucha, de resistencia, y también de poner un poco valores como la justicia, la igualdad, la soberanía. Julia. No tengo una respuesta a la pregunta, tengo más dudas que preguntar. No, sí diría, me parece que hay algo de... Y por eso también me parece tan interesante esta iniciativa del peronismo, ¿no? De Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Maravillosa frase. Porque efectivamente me parece que hemos perdido en el último tiempo algo de la escucha, ¿no? Que además hay algo de este capitalismo de plataformas y de las redes sociales y todo eso que nos engloba en nichos, ¿no? No sé, tiene un nombre, creo, pero no sé mucho del tema, pero como que el algoritmo, ¿no? Que te lleva siempre a las mismas personas y a ver las mismas cosas. Bueno, una especie de atomización. Eso que pasa en las redes sociales nos pasa en la vida real, ¿no? Y de pronto no nos enfrentamos, no sé a ustedes, a mí me pasó que cuando vi que perdíamos por 12 puntos, dije, ¿qué? ¿Dónde está esta gente? Porque la sensación es que no te los cruzas, ¿no? O bueno, te los cruzas poco, pero jamás ese número 56%. Quiero decir, me parece que estamos viviendo y viendo realidades atomizadas. Y me parece que lo que se trata un poco también es romper esa lógica que justamente este mercado tan capilar en nuestra propia vida nos mete, ¿no? Me parece que hay que romper un poco con esa lógica, no solamente con organización popular, por supuesto, eso es lo central, pero sino también, bueno, justamente conversando, escuchando, ¿no? Discutiendo, saliendo de esos nichos en los que nos quieren meter de burbujas, donde nos perdemos efectivamente lo que está pasando más allá de esas burbujas, ¿no? Son mecanismos muy perversos lo de este capitalismo, muy perversos y muy imperceptibles muchas veces, ¿no? Estamos enfrentando un enemigo muy potente, ¿no? Muy potente, muy creativo, muy inteligente. Y bueno, tenemos que ser mucho más creativos y mucho más inteligentes todavía para poder vencerlos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay mucho para trabajar, pero por lo pronto diría, tan solo el ejercicio de la escucha y la conversación y la discusión, de alguna manera ya de por sí eso implica romper un poco con esta lógica, ¿no? No hablar siempre entre los mismos, ¿no? Bueno, me parece que hay algo de eso que hay un trabajo por hacer. Bien. Ale, les agradecemos. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias a este panel hermoso. Y seguimos con más programas. Volvemos, próximo bloque con le dejo los libros y le dejo un par para que... Ok, vamos a sortear la semana que viene unos ejemplares de los libros. Y también los invitamos el viernes a Ciprueba, que hacemos la presentación, va a estar Julia, van a estar todos así. Ahí vamos a estar, no se lo queríamos espolear. Bloque que viene seguimos con nuestro compañero Seba Maturano, Peluca Gramasco, que acá nos acompaña también, y Acielén López. Así hablamos un poco de las juventudes y nuestro rol dentro de este escenario. Y ahora vamos a escuchar a la compañera Dolores Solá, cantante de La Chicana, y volvemos con más Los Días Más Felices para todo el Felipe Vallese.